Hay quien al presente lo retiene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo retiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero solo hasta que aquel que lo retiene ahora sea quitado de en medio. Y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. ¿Quién es aquel que lo retiene? Alguien está impidiendo que el anticristo se manifieste. ¿Se refiere a una persona? ¿A una cosa? En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? La palabra es el mismo Señor Jesucristo. Él es el verbo. Él es la palabra. En Juan 6:63, la palabra dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el Señor es la palabra y el Señor es el espíritu mismo. El Señor como la palabra viviente es aquello que está resistiendo la manifestación del hombre de pecado. Quiero presentarles a Madalyn Murray. ¿Quién es Madalyn Murray? Es una activista norteamericana. Allá por los años 1960 saltó a la fama después de presentar una demanda, escuchen ustedes, contra el sistema público de educación de la ciudad de Baltimore, en la que ella se oponía a que su hijo Bill tuviera que participar en las lecturas de la Biblia, que por aquel entonces eran habituales en las escuelas y que Madalyn consideraba inconstitucional. En el proceso alegó que la negativa de su hijo a participar en la lectura de la Biblia había conducido a que sus compañeros agredieran al niño, y agresiones que habían sido deliberadamente ignoradas por la administración del centro. La demanda llegó al Tribunal Supremo el año 1963, después que fuera consolidada con otro proceso similar. El caso es que el Tribunal Supremo votó a favor de Murray por 8 votos a favor y 1 en contra. Lo que convirtió en firme la prohibición de las oraciones y lectura de la Biblia en las escuelas públicas, ahí en Estados Unidos. Hermanos, de esa manera, la palabra de Dios, la Biblia, comenzó a ser retirada, comenzó a ser quitada de las escuelas, universidades y hospedajes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo cristiano. Hace poco, apenas 2 años atrás, el año 2022, salió otro artículo prohibiendo a la Biblia por ser vulgar y violenta. Imagínense.
En el estado de Utah, en el oeste de los Estados Unidos, algunas escuelas tuvieron que retirar ejemplares de la Biblia de sus estanterías por incluir contenido vulgar y violento. Imagínense. Ahora, Utah no es un único caso. Lo vemos en Texas, en Florida, Missouri y también en Carolina del Sur. Se ha prohibido libros de la Biblia por considerarlos ofensivos. Las autoridades escolares aseguran que ya han retirado ejemplares de la Biblia que tenían en sus estanterías. Imagínense. El legislador del estado de Utah, que redactó la ley 2022, había rechazado previamente la solicitud de retirar de la Biblia o retirar la Biblia como una burla, pero cambió de opinión hace poco, tras calificarla de lectura desafiante para los niños más pequeños. Y dijo que tradicionalmente en Estados Unidos la Biblia se enseña mejor y se entiende mejor en el hogar y alrededor de la chimenea de la familia. Podríamos decir entonces, amados hermanos, que aquello que estaba reteniendo la manifestación plena del anticristo, que es la palabra de Dios, ya está siendo quitada de la tierra, amados hermanos. También la gente comenta de un reseteo. Se habla del reset o reinicio. Cuando un sistema no puede seguir operando bajo sus parámetros actuales y es necesario arrancarlo de nuevo. Es el botón que apretamos, por ejemplo, cuando el ordenador o la computadora o el móvil dan problemas y directamente dejan de funcionar. El gran reinicio o gran reseteo da nombre a la propuesta del Foro Económico Mundial de transformar el modelo económico después de la pandemia. ¡Qué casualidad! Hay un grupo de personas que ha manifestado que el grupo económico, el Foro Económico Mundial, propone reconstruir la economía mundial y las relaciones internacionales de forma sostenible después de los daños producidos por el COVID-19. El plan, cuyo nombre original en inglés es The Great Reset, fue presentado en la sede del foro de Davos en Suiza en mayo del 2020. ¿Por quién? Por el príncipe Carlos de Gales. ¡Wow! Y el director del Foro Económico Mundial, el economista alemán Klaus Schwab. Sin embargo, hay un análisis por parte de algunos hermanos, de algunas personas que no son creyentes también, pero saben que hay una telaraña tejida detrás del Foro Económico Mundial. Un club de millonarios globalistas, es decir, líderes que pretenden eliminar los estados para formar un único gobierno global. Aseguran que tras la farsa de la pandemia, el gran reseteo es el siguiente paso en el plan para establecer una dictadura tecnológica gobernada por Klaus Schwab, director del Fondo Económico Mundial, y Bill Gates, fundador de Microsoft. La polémica la han facilitado el propio nombre del plan y la difusión de bulos sobre su supuesto lema: no poseerás nada y serás feliz. Miren, hermanos, amados, lo único que retiene la manifestación del anticristo es la palabra del Señor, y esta está siendo quitada. Señor, es en nuestra mente y en nuestros corazones que es donde Dios las está escribiendo. ¿Se ha puesto a pensar que pronto
estará prohibida la lectura de la Biblia en cualquier ámbito, en cualquier país, en cualquier lugar, hasta en las casas. Aún si la tiene en su celular, cuando se dé el reseteo, se va a eliminar la Biblia. La pregunta es, amado hermano, hermana, hermanos todos, ¿estamos leyendo la palabra? ¿Estamos guardando la palabra? Sabiendo que tal vez en breve ya no será disponible. El plan en este nuevo sistema es que haya una sola religión mundial, un solo gobierno, un solo poder judicial, una sola policía mundial. Entonces se va a implantar de manera autoritaria otra doctrina para ser enseñada en un nuevo sistema mundial. Esto no es una fábula, no es un cuento. Estamos viendo lo que está aconteciendo hoy en el mundo. Estamos en los tiempos en los cuales, como las vírgenes prudentes, tenemos que comprar aceite y llenarnos no solamente en nuestras lámparas, es decir, nuestro espíritu, sino en nuestra vasija. Nuestra mente, voluntad y emoción deben estar permeadas con la palabra del Señor. Nuestro amado Señor venció a su enemigo diciéndole, escrito está. Escrito está. ¿Dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. En esta parábola de las 10 vírgenes, hubieron 5 que fueron insensatas por no haber acumulado, guardado aceite en sus vasijas, en sus almas, en sus mentes, en sus corazones. No pagaron el precio que hay que pagar para guardar la palabra del Señor en obediencia. Y cuando lo quisieron hacer, ya era muy tarde. La puerta se cerró. Es muy triste que los creyentes tienen tiempo para todo, pero menos para orar y leer la palabra del Señor. Hay creyentes que saben más de fútbol que la palabra, más de películas que la palabra, más de política que la palabra. Son hábiles en los negocios, pero han dejado la palabra del Señor. Por eso que en Mateo 24 dice que aún los escogidos serán engañados. Amados, estamos viviendo lo que el apóstol Pablo hace 2000 años escribió a los tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis, dice, lo que lo retiene. No ignoramos. Sabemos que lo único que retenía la manifestación plena del anticristo es la palabra del Señor, porque la palabra es luz. La palabra es vida. Pero una vez que esté siendo quitada de la tierra la palabra del Señor, el sistema en que vivimos quedará reducido a tinieblas. Quedará reducido al poder de las tinieblas. Y cuando esto llegue, cuando llegue el momento que sea así, oramos al Señor que nosotros ya no estemos aquí. Que el Señor pueda llevarnos con Él. Entonces, aquello que Él lo retiene, como dice la palabra, pero solo hasta que aquel que lo retiene sea quitado de en medio.
la palabra de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, como la palabra viviente, la Biblia, está siendo quitada, hermanos. Aquello que lo retiene se está retirando. Oremos. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres la palabra viviente que mora en nosotros. Señor, mora en abundancia en nosotros. Señor, llénanos contigo mismo en cada rincón de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, en los rincones más secretos de nuestra alma. Puedas entrar tú como la palabra viviente, alumbrándonos, exponiéndonos para pedirte perdón y puedas lavarnos y santificarnos. Oh Señor Jesús, no permitas que seamos envueltos en cosas ajenas a tu persona. Fortalécenos de tal manera que podamos guardarte a ti como la palabra de nosotros. Amén. El Vigilante.